Contacto TV llega gracias a Hábitat de Ancón, un lugar para soñar cerca al mar, terrenos en el lugar con mayor proyección en Lima Norte, seguridad permanente, cercado y con vigilancia 24 horas, ubicado en Ancón, cerca a la autopista de salida al norte del país. Es el momento de adquirir ya tu terreno propio de manera legal y pensando en el futuro de tu familia o de tus proyectos. Construye tu casa o invierte en terrenos industriales para tu empresa. Llámenos al 917-651-362. A Hábitat de Ancón, el mayor emprendimiento inmobiliario con proyección en Lima Norte. Oportunidad de adquirir casi 6 hectáreas de terreno en la zona más estratégica de Lima Norte para proyecto inmobiliario, comercial, almacenaje, de gran industria o para lo que su inversión desee. Terreno en la mejor zona de Ventanilla, con proyección hacia el norte del país, con dirección estratégica hacia el puerto de Chancay o al puerto del Callao. Estamos ubicados al inicio de la avenida Néstor Gambetta, frente al Policlínico Emanuel, ingreso a Pachacútec por la avenida 200, muy cerca a la carretera Panamericana Norte. Son casi 60.000 metros cuadrados con 3 frentes y triple ingreso, totalmente cercado, con todos los servicios disponibles, título de propiedad en toda regla y parámetros urbanísticos aprobado. Somos Inmobiliaria Rojo, los mejores terrenos para su inversión segura y confiable. Comuníquese con alguno de nuestros representantes a nivel nacional. Visitas previa coordinación al 917-651-362. Crisis en el sistema de salud pública. Colegio Médico. Exige acción inmediata ante desabastecimiento inminente y falta de atención del MINSA. El pasado viernes 21 de junio 2024, el Colegio Médico del Perú convocó una conferencia de prensa urgente, presidida por su decano nacional, el doctor Pedro Antonio Riega López, para abordar la alarmante situación del sistema de salud en el país. La conferencia contó con la presencia de los decanos nacionales, quienes presentaron una evaluación crítica sobre las recientes decisiones y políticas del Ministerio de Salud, MINSA, que según afirmaron, están poniendo en peligro la atención médica en las regiones más vulnerables del Perú. El doctor Riega López criticó enérgicamente la aprobación de la resolución ministerial 242/2024 y el Decreto Supremo 006/2024. Estas normativas, basadas en estándares diseñados para la capital Lima, no son aplicables a la mayoría de las regiones del país y están forzando una reducción en la capacidad de atención médica. Estas normas están perjudicando y poniendo en riesgo la continuidad de la atención a nuestros pacientes, especialmente en las regiones más vulnerables y con mayor escasez de médicos especialistas, denunció. La doctora Maruja García, decana del Consejo Regional de Tacna, ilustró la crisis con ejemplos concretos, destacando el inminente desabastecimiento de insumos para el diagnóstico de tuberculosis, cruciales para el mes de julio. Además, señaló que las nuevas disposiciones están recortando los tiempos de atención en los centros de salud de primer nivel, lo que disminuirá significativamente la calidad del servicio. El doctor Rondinelli, del Hospital Regional de Ayacucho, expuso la grave falta de especialistas en los hospitales de mediana y alta complejidad del interior del país. Con las nuevas normas, nos veríamos obligados a cerrar una de las salas de cuidados intensivos neonatales,
reduciendo la capacidad de atención de 24 a 12 pacientes críticos. Esto pondría en grave riesgo la vida de los pacientes, advirtió. La situación se agrava por el retraso en la adquisición de medicamentos estratégicos, como los antirretrovirales para el VIH-Sida y los medicamentos para el cáncer. Según el doctor Riega, el desabastecimiento actual corresponde a compras retrasadas del año anterior, y sin una compra de emergencia, la crisis se multiplicará en las próximas semanas. El doctor Riega también resaltó la crisis en la salud mental y la lucha contra el SIDA. Indicó que la falta de insumos y medicamentos para tratar estos problemas es especialmente crítica en regiones como Amazonas, donde comunidades indígenas como los Aguajún enfrentan altos niveles de vulnerabilidad y una falta casi total de acceso a tratamientos antirretrovirales. El doctor Riega hizo eco de un informe de la Contraloría General de la República que revela la pérdida de 56 millones de soles en medicamentos vencidos entre 2017 y 2023. Es indignante que mientras necesitamos urgentemente medicamentos, millones se pierdan por mala gestión, lamentó. El Colegio Médico del Perú, representado por los decanos regionales, hizo un llamado urgente a las autoridades del Ministerio de Salud para que tomen medidas inmediatas y efectivas. Un día de retraso en la corrección de estas normas es un día más de riesgo para nuestra población, concluyó el doctor Riega. La exigencia es clara: soluciones concretas, eficaces y oportunas para evitar una catástrofe en el sistema de salud pública del país. La conferencia de prensa finalizó con un llamado a la comunidad y a la opinión pública para que se mantengan informadas y presionen por una acción gubernamental que priorice la salud y el bienestar de todos los peruanos, especialmente de aquellos en las regiones más desatendidas. A continuación, y por la importancia que la denuncia de los médicos del país implica, mostramos la conferencia de prensa en su totalidad, agradeciendo al Colegio Médico del Perú por las imágenes. Los periodistas, sean ustedes bienvenidos al Colegio Médico del Perú. El Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú se ha reunido en pleno y está conformado fundamentalmente por los decanos regionales de todo el país. Y estamos justamente muy preocupados y expresando, gracias a ustedes y por su intermedio, nuestra preocupación y exigencia para una solución inmediata a problemas álgidos y críticos que han ahondado el ya crónico problema de nuestro sistema sanitario, en cuanto, en primer lugar, el abastecimiento de medicamentos a nivel nacional en nuestros establecimientos de salud del primer nivel de atención y también establecimientos de salud hospitalarios. Ya venimos en las últimas semanas siendo testigos a través de distintos reportajes de graves problemas de acceso a los servicios de salud y de manera específica en cuanto a los medicamentos. Medicamentos vencidos en millones, una baja ejecución presupuestal, es decir, una compra insuficiente de medicamentos el año 2023, una reducción del presupuesto para el año 2024, pero no solo eso, sino principalmente en este momento un retraso enorme en la adquisición de medicamentos estratégicos, es decir, aquellos dedicados a enfrentar los principales problemas de salud para el presente año. Hemos advertido eso y hemos señalado la necesidad inmediata de declarar en emergencia y hacer una compra por desabastecimiento inminente de medicamentos para las estrategias sanitarias nacionales por parte del SENARES, del Ministerio de Salud, y hasta el momento no tenemos más que solo excusas
y declaraciones de que este no es un gran problema cuando sí lo es. Y en segundo lugar, la aprobación de dos normas que han perjudicado y han puesto en riesgo la continuidad de la atención a nuestros pacientes, sobre todo en las principales regiones del país donde se encuentra la población más vulnerable y donde hay mayor escasez de médicos especialistas. La norma Resolución Ministerial 242 del 2024 y el Decreto Supremo 006 del 2024 están relacionados con el funcionamiento de los servicios de salud y están basados en estándares capitalinos, en estándares limeños, que no son aplicables a la mayoría de nuestras regiones y que están obligando a que se reduzca la capacidad de la atención. Vamos a presentar dos ejemplos, porque este es un problema nacional que se presenta en todas las regiones del país, pero voy a dejar en el uso de la palabra, en primer lugar, a la doctora Maruja García, decana del Consejo Regional de Tacna. Muy buenos días, doctor. Gracias. Desde mi región existe una alta preocupación por el desabastecimiento de medicamentos, pero un ejemplo así objetivo y pronto de crisis va a ser, por ejemplo, la falta de insumos para el diagnóstico de tuberculosis en este mes de junio. O sea, para julio no vamos a disponer de dichos insumos para hacer ese tipo de diagnóstico, que es un grave problema de salud pública. También tenemos el otro problema de que con estas disposiciones dadas desde el Ministerio de Salud, al primer nivel, que son los centros de salud, en donde se hace la prevención, la promoción de la salud para evitar los daños posteriores, se nos está recortando los tiempos de atención. Esto en el acto médico, lo cual disminuiría notablemente la calidad de nuestro actuar médico. Además, se nos está prohibiendo que en las guardias se haga la consulta externa, donde la consulta externa del primer nivel es la parte prioritaria en lo que es centros de salud. Y solo se va a permitir el actuar médico en la parte de emergencia, donde ustedes saben que eso es el 10% de nuestra atención. Entonces vamos a dejar desabastecida el otro 90%, lo cual ocurriría y va a ser problema ya posterior cuando se aplique esto, en que va a disminuir los consultorios de consulta externa y por ende la demanda va a crecer y va a haber una mayor demanda insatisfecha. Esto es un grave problema de salud pública y lo estamos observando y acá, juntos todos, debemos poner un alto. Eso pasa en el primer nivel de atención. En el segundo nivel de atención, le doy el pase al doctor Rondinelli, que él nos va a clarificar ese problema. Muchas gracias, doctora. Un problema común a todas las regiones cuyos decanos están aquí presentes, en los hospitales de mediana y alta complejidad, es la falta de especialistas en el interior del país. En las condiciones actuales, con los pocos especialistas, hacíamos esfuerzos inmensos para tratar de cubrir los roles de los turnos hospitalarios y brindar la atención a los pacientes a quienes nos debemos en las mejores condiciones posibles. Esa situación se ha agudizado tremendamente a raíz de la publicación de las dos normas descritas por nuestro decano, que impiden que se pueda llegar en condiciones óptimas a brindar la atención a los pacientes. Les pongo un ejemplo. Yo trabajo en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional de Ayacucho. En nuestra unidad tenemos 2 salas de cuidados intensivos neonatales con capacidad de atención de hasta 24 pacientes en UCI. Cuando hablamos de pacientes, estamos hablando de pacientes en estado crítico, recibiendo ventilación mecánica asistida, muy de moda en la época del COVID. ¿Qué más? Nutrición parenteral total. Procedimientos bastante complejos que hacen de estos pacientes que tengan un alto riesgo de fallecer cuando son descuidados en su atención. Con estas nuevas normas, con estas dos normas, si se aplica, porque así manda la ley, debe aplicar, toda norma publicada debe aplicarse. Si nosotros aplicamos esta norma, nos veríamos obligados, estimados señores periodistas, a cerrar una de las salas. Solamente atenderíamos una sala de cuidados intensivos. ¿Y quién se perjudica? Nuestra población, porque no son cualquier paciente, son pacientes con alto riesgo de fallecer. Entonces, de 24 reduciríamos a 12.
Ya no hablamos ya de las otras unidades de hospitalización en pediatría, cuidados intensivos en pediatría, emergencia, consultorios, atención inmediata recién nacido. Ya no hablamos de eso, porque esas atenciones ya estamos dejando de lado, porque consultorio externo es la zona, digamos, de menos riesgo, es la zona de atención hospitalaria de menos riesgo, ya lo hemos dejado. Pero no podemos dejar otras unidades. Y si nosotros aplicamos la norma, porque tiene que aplicarse esta norma, vamos a entrar en grave riesgo. Por esa situación nos hemos acercado y hemos conversado con nuestros dos viceministros de Salud, quienes en el acto han entendido que son normas inaplicables, han entendido que hay gruesos errores en su formulación y se han comprometido en el término y la distancia a solucionar estos con adendas, con fe de ratas, que esperábamos que se publicaran en el plazo inmediato, pero hasta ahora lamentablemente no ha sucedido. Por eso confiamos en que después de esta intervención nuestros viceministros trabajen con su gente técnica y le den pronta solución a estos problemas. Gracias, señor decano. Cedo en el uso de la palabra a nuestra decana del Consejo Regional 3 de Lima, doctora Frida González. Bueno, es un gusto dirigirnos a toda la población con una gama de periodistas que definitivamente son los transmisores para nuestra población. Una cosa muy importante, sí, efectivamente, estamos con una situación, con una pésima política de salud, pero no todo es malo. Y yo me dirijo a la población, porque uno de los fines del colegio médico es que el médico trabaje con calidez, con calidad, y lo que queremos es que nuestra población la población masiva no se dirija, el médico es malo, el médico tiene esta problemática, no poblaciones. Lo que queremos saber es y decirles a nuestra población que nuestro fin es dar calidez, atención de salud adecuada, pero lamentablemente nuestra política de salud no nos permite llegar a la población. No somos los culpables de este sistema de salud y eso es lo que queremos difundir a toda la población. Eso es lo que quería decirles. Muchas gracias, doctora Frida González. En síntesis, estimados periodistas, nuestra alerta y exigencia de solución, que no estamos empezándola en este momento, ya hace varias semanas hemos hecho llegar nuestras observaciones y, exigencia de cambios. En primer lugar, que estas normas que están generando la imposibilidad de poder continuar atendiendo a nuestra población en las regiones bajo estándares, distintos ahora, que están generando la reducción de la capacidad en los hospitales y en el primer nivel de atención, es realmente un grave problema que nosotros, como dice la doctora González, los médicos damos la cara al paciente y a la familia permanentemente y lo que queremos es poder dar lo mejor de nosotros. Y en segundo lugar, es que necesitamos los medicamentos, necesitamos los insumos. Ya hoy hay un déficit, hay un desabastecimiento de medicamentos e insumos, como hemos visto algunos ejemplos, pero el gran riesgo es en las próximas semanas, si no se hace una compra de emergencia, se reconoce este gran retraso y la crisis que nos encontramos ahora, pues vamos a tener multiplicado este problema, porque hay muchos medicamentos que van a faltar, medicamentos para las principales enfermedades de prioridad en salud pública. Este es nuestro principal mensaje. Agradecemos que se nos haya, que puedan escucharnos y exigimos tanto a las autoridades del Poder Ejecutivo, sobre todo al Ministerio de Salud, tomar cartas en el asunto y resolver, pero con soluciones concretas y eficaces y oportunas, porque un día de retraso en la eliminación o en la corrección de estas normas es un día más de riesgo y de imposibilidad de brindar una atención de calidad a nuestra población. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lourdes Paucar de América Televisión. Ha señalado que efectivamente estamos ya en el umbral del desabastecimiento de medicamentos. Quería que me especificara cuáles son los medicamentos que son demandados por la población y que justamente se corre el riesgo de que ya no se puedan encontrar en el mercado o en los hospitales, porque básicamente sería un problema a nivel de hospitales, sobre todo del Estado. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar,
semanas atrás conocimos esta denuncia de la comunidad Aguajún respecto a estos contagios del VIH entre las niñas. Quería saber la posición del Colegio Médico respecto a la acción o la falta de acción del Ministerio de Educación, las respuestas que se han escuchado de diversos autoridades del Estado, desde el jefe de gabinete hasta los ministros, y finalmente cuál es la situación del VIH, sobre todo en Amazonas, porque se estaba señalando que la gran parte de la comunidad indígena no tiene acceso justamente a los retrovirales. Sí, gracias por la pregunta. Cuando hablamos de estos medicamentos, hay dos grandes tipos de medicamentos. Medicamentos, digamos, de consumo, de acuerdo a lo que es el Seguro Integral de Salud, para los problemas comunes, ¿no? Y hay medicamentos que están dedicados a enfrentar problemas de salud mental, para la depresión, para la ansiedad, para la psicosis, ¿no? Los problemas de salud mental, que son las estrategias sanitarias, tienen medicamentos que son denominados estratégicos. Medicamentos para el VIH, ¿no? Son medicamentos estratégicos. Medicamentos para el cáncer son medicamentos estratégicos, y son este tipo de medicamentos los que son comprados de forma centralizada por parte del Ministerio de Salud, del Centro Nacional de Recursos Estratégicos de Salud, y que su adquisición se encuentra retrasada. Hay una programación y hay un presupuesto. El presupuesto es insuficiente, pero aún así la compra se está retrasando. Y esto, pues, por supuesto, es un gran problema. El abastecimiento actual corresponde no a las compras de este año, sino a las compras también retrasadas del año anterior, ¿no? Y están próximos a desabastecerse. Es la alerta que nosotros hemos señalado, y que lo que se necesita, pues, es la adquisición de nuevos medicamentos para que haya una continuidad en el abastecimiento de medicamentos. Dentro de los hospitales del Ministerio de Salud y de los gobiernos regionales. Estamos hablando de que en todo el país este abastecimiento peligra enormemente, y estamos alertando nuevamente para acciones concretas en la adquisición acelerada por emergencia que se debe de dar, y frente a lo cual no hemos escuchado ni un compromiso verbal, mucho menos escrito u oficializado por parte del gobierno. Y en segundo lugar, respecto al VIH y respecto a esta tragedia que representa el ser víctimas por parte de niñas, adolescentes, ¿no? En Condorcanqui, de, digamos, delincuentes, ¿no? Que han cometido presuntas violaciones y abuso sexual, pues hemos hecho en primer lugar nuestra declaración de rechazo absoluto a la normalización de este tipo de prácticas delincuenciales y a la relativización de la gravedad de este problema cuando se habla de que podría ser una práctica cultural. Nos hemos pronunciado públicamente y hemos exigido que se retracte el señor ministro de Educación, pero a la vez nosotros tenemos que advertir que hay una inaccesibilidad por parte de la población y por supuesto de manera prioritaria de nuestras mujeres y las mujeres jóvenes o inclusive las niñas, ¿no? A los servicios de salud de forma integral, pero de forma específica o especial, al diagnóstico, al tratamiento, a la prevención de lo que es el VIH-Sida en nuestro país. De hecho, es importante poder verificar la disponibilidad de insumos y medicamentos. Cuando hablamos de insumos es la capacidad de diagnosticar, ¿no? Por parte de los insumos diagnósticos y de los medicamentos, el tratamiento antirretroviral para lo que es el VIH-Sida. Y hay desabastecimiento justamente en nuestros hospitales de Amazonas y de manera especial en las zonas más alejadas y vulnerables, como representa pues la provincia de Condorcanqui. Disculpe, quería también preguntar sobre las normas que habían señalado que había dado el Ministerio de Educación y en las que señalaba que iba a afectar justamente la atención directa a los pacientes. ¿De qué manera qué dice la norma que afecta justamente estas consultas externas? Porque recordemos, todos los días, cada mañana, los pacientes sacan citas para justamente poder atenderse con los médicos. ¿Hay un porcentaje calculado a nivel nacional o a nivel de Lima en cuánto se reduciría y exactamente por qué se está reduciendo? Sí. La norma es del Ministerio de Salud. Son dos normas, una que habla de las horas complementarias, es decir, la posibilidad de que un personal de salud
hablamos el más, digamos, escaso y necesario, es el médico especialista, pueda trabajar fuera de su horario, ¿no?, adicionalmente para poder cubrir turnos que sin su participación no podrían ser cubiertos. Esto se ha venido implementando, ¿no?, de forma insuficiente por falta de presupuesto, pero en la medida de las posibilidades, las múltiples regiones, porque son justamente las regiones donde es más crítico el problema, ¿no?, se ha venido implementando las horas complementarias, se han venido implementando las jornadas de atención a los pacientes, y estas dos normas lo que hacen es limitar la posibilidad de que estas horas complementarias se puedan brindar bajo las características que nuestros hospitales y nuestros servicios de salud lo requieren, ¿no? Establecen estándares rígidos que no son aplicables y que impedirían o imposibilitarían a un hospital regional poder hacer la programación de estas atenciones. Esto en este momento está a punto de aplicarse, ya tiene varias semanas. Ha sido reconocido por parte de las autoridades del Ministerio de Salud que eso es graves errores dentro de estas normas. Sin embargo, no se han derogado ni se han corregido. Tenemos que hacer la exigencia, que ya la hemos hecho directamente y de forma oficial, e incluso con diálogos, con mesa de trabajo, y sin resultado alguno, por lo que tenemos que comunicar esto nuevamente a nuestras autoridades del Ministerio de Salud, pero también a la población, a la comunidad, a la opinión pública, porque esto es un problema de salud pública que debe resolverse de inmediato. No estamos hablando de solucionar todos los problemas de nuestro sistema de salud, estamos hablando de resolver un problema adicional que se ha generado por encima de la ya conocida debilidad de nuestro sistema sanitario, pero que está impidiendo que podamos nosotros brindar nuestro trabajo como médicos especialistas en los lugares donde más se lo necesita, tanto en el primer nivel de atención como en el segundo y tercer nivel de atención, que son los hospitales. Buenas tardes, mi nombre es Rumi Ceballos, periodista del diario Altavoz, versión digital. En principio ustedes están demandando la compra de medicamentos urgentes, muy necesarios para el país. Sin embargo, es indignante que medicinas ya vencidas en Senares, desde el año 2017 hasta el año 2023, estamos hablando de 56 millones de soles que el Estado peruano, que todos los peruanos hemos perdido porque esos medicamentos se han malogrado y no han llegado a quienes realmente lo necesitan. ¿Cuál es su visión? Por un lado necesitamos medicamentos de urgencia y por otro lado se pierden. ¿Qué hacer? El Colegio Médico del Perú, y gracias por la pregunta, ha alzado la voz, ni bien nos enteramos de este es un informe no nuestro, es de la Contraloría General de la República, que ha identificado de forma inexplicable, injustificable, que en el almacén central del Ministerio de Salud, del Centro Nacional de Recursos Estratégicos, se encuentran más de 15 millones de medicamentos e insumos que no han sido utilizados oportunamente, es decir, que ni siquiera fueron distribuidos. Obviamente, en primer lugar, es que las investigaciones puedan culminar en sanciones ejemplares para los responsables. En segundo lugar, es que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? ¿Cómo es que pueda vencerse un medicamento en el almacén cuando existen todas las regiones que lo requieren? Nosotros hemos escuchado a las autoridades del Senares cuando han relativizado este problema, mencionando de que hay pues gestiones anteriores que serían las responsables. Bueno, uno tiene que asumir el pasivo y el activo, y además, sobre todo, tiene que corregir. Y la mayoría de estos medicamentos se han vencido dentro del año 2023, gestión del actual señor ministro, y que además los directores de Senares ha habido una alta rotación, casi 7 directores en menos de un año y medio, que ha tenido Senares. Esto definitivamente repercute en la eficacia, en el desempeño, en la posibilidad de que Senares pueda ejercer su rol, y por supuesto ahora vemos las consecuencias completamente serias, ¿no? Que mientras un hospital como el 2 de Mayo tiene que verse obligado a informar con un comunicado trágico a los pacientes que no tienen el medicamento para tratar el VIH, o sea que se tiene que interrumpir ese tratamiento, y que además no se les ha explicado por parte del Ministerio de Salud por qué no se tiene el medicamento, ni cuándo
vamos a contar con el medicamento. Son situaciones extremas, ¿no?, a las cuales hemos llegado y no podemos aceptar. Los médicos día a día atendemos a nuestros pacientes y cuando falta el medicamento, nosotros mismos nos sentimos incompletos y nos sentimos corresponsables a pesar de que no somos los responsables porque damos la cara al paciente y le tenemos que pedir disculpas porque no hay el medicamento para atenderlos. Y hoy, como hemos escuchado a la decana de Tacna, es un ejemplo, que no podamos contar con una glucosa para poder medir la glicemia y ver si un paciente se encuentra descompensado o no, que no podamos identificar si un paciente tiene un problema, una infección, su causa, no podemos tratarlos, es un gran problema y a lo cual no estamos dispuestos a aceptar como normalidad. Y todo el país, cada una de las regiones tiene mucho que decir, ¿no? Por supuesto que como Colegio Médico del Perú agradecemos ahora la asistencia vuestra, el interés, porque estos problemas tienen que considerarse como una principal agenda pública, ¿no?, tanto a nivel nacional como en cada una de las regiones. Y acá hay una gran responsabilidad de la conducción, de la rectoría. Si nosotros como, digamos, una autoridad central dice, yo solamente puedo gestionar hasta este nivel y los gobiernos regionales tienen el resto de responsabilidad. Bueno, es cierto que los niveles regionales tienen una gran responsabilidad, pero no podemos cruzar los brazos como autoridades nacionales y desentendernos de este problema. Tenemos que fortalecer la rectoría y si es necesario hacer modificaciones en la estructura y en la normatividad y en las funciones de nuestro sistema sanitario para poder corregir en los aspectos más álgidos este gran problema que representa una descentralización mal implementada, pues también necesitamos que se tomen cartas en el asunto y que no simplemente sea esto una excusa para no actuar. Sí, hola, ¿qué tal? Pablo Segarra de Panamericana. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, usted acaba de dar más o menos un poquito el diagnóstico de la pregunta que le voy a hacer, que es un poco modificar las estructuras, porque la problemática en el sector salud es amplia, ¿no? No solamente los temas que ustedes comentan. Anteriormente en Panorama se reveló, por ejemplo, que habían equipos que costaron bastante dinero, que están siendo inutilizados. Hoy hemos estado en el Hospital Cayetano Heredia temprano, largas colas de pacientes que han ido a tramitar sus citas porque el WhatsApp no funciona, y ante el inclemente frío en el que están afrontando, la mayoría son pacientes de la tercera edad, ¿no? Inclusive también denuncian que en estos mismos hospitales el personal de seguridad les cobra a los mismos pacientes para hacerlos pasar a sacar sus citas. O sea, hay toda una serie de deficiencias, concretamente en este punto que hemos tratado, esta denuncia que hemos cubierto en la mañana. ¿Qué se puede hacer, qué se puede analizar, qué se puede recomendar? Además, también el doctor Rondinelli comentó que 2 viceministros habían ya recibido algunas de sus propuestas, mencionando que iban a realizar algunos cambios en estas normativas que ustedes están pidiendo cambiar, pero hasta el momento no ha habido ninguna novedad. ¿El ministro de Salud ha conversado con ustedes sobre estos temas también? ¿Les ha mencionado algo? Sí, muchas gracias. Digamos, 2 temas, ¿no? El primero, el Hospital Nacional Cayetano Heredia, que el día de ayer se nos informó por parte justamente de este medio de comunicación y nos hemos apersonado al hospital, hemos dialogado con las autoridades, hemos solicitado explicaciones y por supuesto que tiene que haber digamos, un seguimiento y un fortalecimiento de la gestión de nuestros hospitales. El Hospital Loaiza ha sido, digamos, es un ejemplo de lo que está ocurriendo en múltiples hospitales que son justamente de referencia nacional, ¿no? Y ahora compartiremos con ustedes, o ustedes nos compartirán la información más precisa que han identificado en el Hospital Cayetano Heredia, y frente a lo cual siempre habrá un componente de responsabilidad local en cuanto a la gestión, ¿no? Es inaceptable que haya cobros en las colas a nuestros pacientes. Nosotros rechazamos absolutamente y tiene que haber obviamente una sanción digamos efectiva e inmediata al respecto. Y respecto a la imposibilidad de brindar una atención de calidad por déficit de equipos, por insuficientes recursos humanos, por un gran déficit de infraestructura, son problemas compartidos, ¿no? De responsabilidad compartida entre el nivel local, entre el nivel hospitalario y el nivel central, que conoce estos problemas, que hemos escuchado con bombos y platillos un plan para hospitales
centenarios, y ese plan para hospitales centenarios, día a día, lo único que hace es nuevas frustraciones y decepciones respecto a que no existen acciones concretas que se estén realizando en este momento para poder levantar y mejorar la atención que nuestros pacientes día a día ya exigen y necesitan, ¿no? Es un problema que se va a resolver con una inversión y que tiene que proyectarse esta inversión, que tiene que hacer todo un proceso. Está muy bien, ¿no? Pero ¿qué hacemos ahora? Porque ahora tenemos el problema en todos los establecimientos de salud, ¿no? Y si hablamos de establecimientos hospitalarios que tienen una gran demanda, por supuesto que es más álgido aún, ¿no? Eso es con relación al Hospital Cayetano Heredia, ¿no? Con relación a las normas, estas dos normas, Decreto Supremo 006-2024, que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo 1154, que autoriza los servicios complementarios de salud, es lo que justamente les comentaba, y por otro lado, la Resolución Ministerial 242-2024 MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa para la programación de turnos de trabajo del profesional de salud en las instituciones prestadoras de servicios de salud. Ambas normas que deberían ser soluciones y que nos deberían permitir ampliar la capacidad de nuestros servicios, lo que está generando es una reducción de esta capacidad, ¿no? Justamente porque hay disposiciones que no están respondiendo a las características y necesidades de nuestras regiones. Ya hace más de un mes nosotros hemos dialogado directamente con el señor ministro de Salud, con el viceministro de Aseguramiento y Prestaciones, con el equipo técnico. Ellos ya conocen cuáles son nuestras propuestas, nuestras alertas, están de acuerdo de que ha sido un error la aprobación de estas normas y siguen vigentes. ¿Y cómo estamos nosotros los médicos? Estamos entre salvar un paciente incumpliendo una norma o cumplir la norma y dejar de atender al paciente. Esa es la urgencia y por eso esperamos que ya frente a esta exigencia pueda resolverse una corrección de esta normatividad para ampliar realmente la capacidad de nuestros servicios en este camino de fortalecimiento que, por supuesto, tiene que haber inversiones. Eso es una exigencia, hay una brecha enorme de infraestructura, pero hay problemas de gestión, hay problemas de abastecimiento de insumos, hay problemas de recursos humanos y su disponibilidad que se tienen que afrontar y que vemos, lamentablemente, que no hay acciones concretas al respecto. Doctor, lo que pasa es que cuando se le ha consultado al ministro concretamente, por ejemplo, del desabastecimiento, niega que haya desabastecimiento en los hospitales. Se le consulta sobre los equipos abandonados, niega de que estén abandonados. Tampoco veo que los ha atendido ustedes. Entonces, ¿está dando la talla el ministro? ¿Qué es lo que está pasando con este liderazgo en salud? Nosotros estamos haciendo esta exigencia esperando soluciones. Nos pronunciamos ante el gobierno, ante el Poder Ejecutivo, al señor ministro, que ya hemos hablado y él sabe, y como usted bien señala, ya sabe de esto y él ha podido tomar decisiones, está en este momento en condiciones de tomar decisiones, no las estamos viendo y por supuesto, como Colegio Médico del Perú, como representación médica, nos vemos decepcionados, frustrados, pero sobre todo estamos ante la necesidad de soluciones, que es lo que estamos exigiendo ahora. ¿Debería dar un paso al costado? Habrá que preguntarle a la señora Presidenta de la República, que debe estar escuchando o escuchará nuestras exigencias y que tome conocimiento de que el sector se encuentra en una grave crisis frente a la cual hay acciones que se pueden tomar, pero que no se están tomando ni de forma oportuna ni de forma correcta. ¿Pedirán la renuncia del ministro ante estos casos, graves casos que estamos mostrando, que usted está señalando? Nosotros evaluamos, exigimos y por supuesto en su momento nos pronunciaremos respecto a lo que usted acaba de señalar. Buenas tardes. Y reiterando las consultas de los colegas, buenas tardes, Camerino de RPP. Con respecto a la liderazgo, la gestión del señor César Vázquez, ustedes no contestan concretamente si es que piden la renuncia, la salida, pero consideran que a lo largo de todo el tiempo de su gestión ha dado la talla. Esa es mi primera consulta. Y si puede especificar, por favor, doctor
llega este desabastecimiento de medicamentos. ¿Qué medicamentos, de qué fármacos estamos hablando? Es decir, ¿quiénes o qué población vulnerable sería la afectada principalmente? Pacientes oncológicos, enfermedades raras. Y con respecto a la situación de, este desabastecimiento, si precise si es que se trata de hospitales a nivel nacional, es decir, Lima Metropolitana, regiones, y el tema si es que se tiene un diagnóstico de en los almacenes, en los hospitales a nivel nacional. A raíz de esta situación, ya intervención con Fiscalía, incluso en el hospital Loaiza, por ejemplo, en el que usted también advertía, ¿no?, que esta sería una de las razones, por eso no hay una atención integral y completa a los pacientes. Ahora, estas dos, la resolución, estos dos dispositivos legales que usted menciona, que reduce la capacidad de atención, si podría ser más específico, ¿cómo es que reduce la capacidad de atención? ¿Limita las horas? ¿No pueden laborar en 2 centros de salud estatales? Por favor, si puede poner un ejemplo en tanto de lo que significa pues reducir la capacidad de atención. Gracias. Sí, muchas gracias, ¿no? Con relación al desempeño de la gestión del señor ministro, estamos sumamente indignados porque estos problemas que afectan al paciente y que nos afectan, por supuesto, a nosotros que los atendemos, día a día no vemos soluciones, no vemos respuestas, vemos que el ministro prioriza defender a la señora presidenta en ámbitos o fueros políticos, legales, de otra índole, que no tienen que ver con la crisis del sector y por supuesto estamos decepcionados. En segundo lugar, con relación a los medicamentos, estamos hablando de medicamentos que están dedicados, ¿no?, o cuya utilidad es para enfrentar problemas prioritarios de salud pública como enfermedades no transmisibles, hipertensión, diabetes, como enfermedades de salud mental, psicosis, depresión, ansiedad, como el cáncer, enfermedades oncológicas, ¿no?, medicamentos sumamente importantes, valiosos y necesarios. Enfermedades prioritarias como el VIH-Sida, ¿no?, cuya interrupción del tratamiento es profundamente severa, de alto riesgo para la vida y la salud de nuestros pacientes. Es decir, estamos hablando de los medicamentos estratégicos, ¿no?, de las estrategias sanitarias nacionales que son altamente prioritarios y cuyo mecanismo de adquisición es centralizado a nivel nacional. Con relación a las normas, estas normas establecen estándares, ¿no?, requisitos para poder realizar programación ampliada de turnos, ¿no? Estos requisitos se pueden cumplir o son concordantes con Lima Metropolitana, con la capital, pero no son posibles de cubrir o de cumplir en varias regiones del país. Estas normas están definiendo que, por ejemplo, en una jornada de trabajo, un médico no pueda atender en consulta externa y en emergencia a la vez. Por supuesto que esto, para el médico, el médico debe estar programado en emergencia o debe estar programado en consulta externa. Pero no tenemos especialistas. El gran déficit hace que nuestros colegas deban, por la necesidad de nuestros pacientes, en una misma jornada atender en un servicio y en el otro, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo eso? Está generando que esto sea prohibido. Es decir, vamos a tener que priorizar si es que atendemos emergencia o si es que atendemos consulta externa. Eso hace que se tengan que cerrar servicios. Y haciendo una proyección solamente en cuanto a servicios críticos y tomando como ejemplo la región de Ayacucho, se estaría reduciendo a la mitad, al 50%, la capacidad de atención de los servicios críticos en el Hospital Regional de Ayacucho debido a esta disposición. Y esto deben extrapolarlo también a todo el país y sobre todo aquellas regiones donde hay mayor escasez de médicos especialistas. ¿Esta escasez de medicamentos es a nivel nacional? Es a nivel nacional, porque la adquisición es del Ministerio de Salud y la distribución se hace a todas las regiones del país y llegan a nuestros hospitales y establecimientos de salud según el problema de salud del que se trate. Ese es el llamado que nosotros hacemos de soluciones, de un cambio de actitud. Ya para nosotros representa que hay una falta de interés
respecto de estos problemas serios y graves sobre los cuales se puede tomar acción. Quiero hacer énfasis en ello. No estamos hablando, no estamos exigiendo, ¿no?, ni siquiera refiriéndonos a los graves, crónicos problemas sanitarios que todos conocemos, sino de problemas agudos sobre los cuales tienen que tomarse decisiones y se están dilatando frente a, por supuesto, una actitud que para nosotros representa no tomar, digamos, con la debida seriedad la conducción del sector. El desabastecimiento ya existe en varios insumos y medicamentos, pero la proyección del mismo equipo técnico del Ministerio de Salud hace que esto sea, digamos, se magnifique entre julio y agosto. Y por eso es que hacemos esta alerta para las compras, para acelerar las compras, para identificar soluciones que impidan que haya un desabastecimiento generalizado de nuestros medicamentos e insumos en nuestro sistema sanitario público. Hábitat de Ancón, el proyecto inmobiliario con más futuro en Lima Norte. Terrenos para tu hogar, tu depósito y también lotes industriales. Legalidad y formalidad garantizan tu mejor inversión para siempre. Cámara de vigilancia y seguridad permanentes, áreas verdes, campo deportivo y centro de esparcimiento. Frente al paradero final de Vipusa A, kilómetro 46800, antes de la Caleta de Ancón, en la Panamericana Norte. Visítenos previa cita al 917-651-362. Hábitat de Ancón, el proyecto inmobiliario con más futuro en Lima Norte. Oportunidad de adquirir casi 6 hectáreas de terreno en la zona más estratégica de Lima Norte para proyecto inmobiliario, comercial, almacenaje, de gran industria o para lo que su inversión desee. Terreno en la mejor zona de Ventanilla, con proyección hacia el norte del país, con dirección estratégica hacia el puerto de Chancay o al puerto del Callao. Estamos ubicados al inicio de la avenida Néstor Gambetta, frente al Policlínico Emanuel, ingreso a Pachacútec por la avenida 200, muy cerca a la carretera Panamericana Norte. Son casi 60.000 metros cuadrados con 3 frentes y triple ingreso, totalmente cercado, con todos los servicios disponibles, título de propiedad en toda regla y parámetros urbanísticos aprobado. Somos Inmobiliaria Rojo, los mejores terrenos para su inversión segura y confiable. Comuníquese con alguno de nuestros representantes a nivel nacional. Visitas previa coordinación al 917-651-362.